Mi nombre es Robert Mackenzie. La semana pasada, Milton Friedman, el distinguido economista, nos llevó a Hong Kong para mostrarnos las ventajas del mercado libre en el que él tiene gran fe. Esta semana Friedman nos llevará a diferentes partes del mundo como India, Japón y Europa, y así ver qué es lo que ocurre cuando el gobierno controla la economía y las actividades de su gente. Después de ver la película, regresaremos a la Biblioteca Hunter de la Universidad de Chicago y así continuar las discusiones acerca de las ideas de Milton Friedman. Libre para elegir. Desde el punto de vista de Milton Friedman. La tiranía del control. Es época de cosecha y los agricultores japoneses recogen su cosecha para el mercado del arroz en Kioto. Por supuesto que tratarán de conseguir lo más que puedan por su cosecha y los compradores la tratarán de comprar lo más barato posible. Así se supone que funcionan los mercados. Y eso es lo que Adam Smith, el escocés que convirtió la economía en una ciencia moderna, comentó hace 200 años. También observó algo más. En cada país, siempre es y siempre debe ser para el interés de la gran masa de gente comprar lo que ellos quieran a los que lo venden más barato. La proposición es tan obvia que parece ridículo molestarse en probarla, y nunca se habría cuestionado si acaso la sofistería interesada de los mercaderes y fabricantes no hubieran confundido al sentido común de la humanidad. Su interés en este respecto está directamente opuesto a aquel de la gran masa de gente. El destello de genio de Adam Smith fue ver cómo los precios que emergían en el mercado, el precio de los bienes, los salarios de los obreros, el costo del transporte, podían coordinar las actividades de millones de personas independientes desconocidas entre sí, sin que nadie les dijera lo que debían hacer. Su idea clave fue que el propio interés podía producir una sociedad ordenada que beneficiaba a todos. Era como si existiera una mano invisible. La mano invisible es una frase que fue introducida por Adam Smith en su gran libro La riqueza de las naciones, en el que él habló del modo en que individuos que solo pretendían desarrollar sus propios intereses fueron guiados por una mano invisible a promover el bienestar público, lo que no era su intención. Él hablaba del mercado económico, del mercado en que la gente compra y vende. Y estaba indicando que a fin de que un carnicero o un panadero o un fabricante de velas pueda obtener una renta, tiene que producir algo que alguien quiera comprar y por consiguiente, en el proceso de promover sus propios intereses y preocuparse de sus propias utilidades, terminó sirviendo los intereses de sus clientes. Cuando Adam Smith publicó La riqueza de las naciones, la Gran Bretaña era todavía en general un lugar rural y plácido, pero la revolución industrial ya estaba comenzando y el estándar de vida estaba comenzando a mejorar. Un obstáculo fue que el comercio con otras naciones todavía estaba fuertemente controlado. Los comerciantes del mercado nacional habían persuadido al gobierno de esa época que impusiera fuertes derechos e impuestos a todas las importaciones extranjeras a fin de garantizarles un mercado protegido. Uno de los resultados fue convertir a Gran Bretaña en una nación de violadores de la ley. El contrabando era un pasatiempo nacional. Brandy, vinos, tabaco y cualquier cosa que tuviera un alto derecho de aduana. Durante años los hombres de impuestos internos lucharon en una batalla que perdían a lo largo de las costas y ensenadas de las Islas Británicas. En 1846, después de años de discusiones y éxito parcial, los seguidores de Adam Smith finalmente persuadieron al Parlamento británico que eliminara todos los derechos sobre los bienes importados del exterior. Gran Bretaña inició un comercio totalmente libre, dando un impulso adicional al creciente estándar de vida.
Lo que ocurrió en Gran Bretaña como una consecuencia de liberar la tremenda fuerza del interés propio, tuvo el efecto inesperado de beneficiar a millones de personas a través de todo el mundo. Y en 1851, la evidencia fue exhibida con orgullo en la gran exposición del Palacio de Cristal. El libre comercio permitió a Gran Bretaña convertirse en el lugar de trabajo del mundo. ¿Pero fue todo un accidente? No lo creo. Considere lo que ocurrió en 1868 al otro lado del mundo, en el Japón. Durante los 300 años precedentes, los japoneses habían vivido en aislación casi completa. Habían desalentado a visitantes de otras nacionalidades, especialmente del occidente. El resultado fue que, por los estándares de occidente, Japón estaba atrasado. Era una sociedad feudal con señores y siervos, y pobre del que tratara de cambiar el orden de las cosas. Las mujeres eran ciudadanos de tercera clase. En 1868, una nueva generación de gobernantes decidió que había llegado el momento para que Japón se pusiera en contacto con el mundo exterior. Y con la llegada de los primeros comerciantes extranjeros de Occidente, las cosas comenzaron a cambiar. Los japoneses siguieron las pautas comerciales de los ingleses porque Gran Bretaña era la principal nación del mundo. En esta forma, el comercio libre llegó a Japón. El Japón se convirtió en un imán para las ideas y logros de otras personas. Una de las primeras industrias tradicionales que sintieron el efecto fue la del tejido. De Europa, los japoneses importaron el método Jacquard, una forma de programar un telar para controlar la exactitud del tejido y para estandarizar la producción. Los obreros se adaptaron bien a la nueva atmósfera, lo mismo que sus empleados. La adopción de técnicas de producción en masa significó que los obreros pudieran salirse de las industrias tradicionales e ingresar a las nuevas, todo lo cual contribuyó al auge del comercio. Ninguno de nosotros puede evitar verse afectado por la atmósfera intelectual que respiramos. A mediados del siglo XIX, cuando el Japón terminó con su aislamiento autoimpuesto y entró a la Edad Moderna, nunca se le ocurrió a sus líderes seguir otro curso que aquel de la libre empresa y mercados libres. Esa era la atmósfera intelectual del momento, creada por el éxito de Gran Bretaña al aplicar los principios de Adam Smith. En 1948, cuando la India logró su independencia, sus líderes habían sido todos educados en Gran Bretaña. Se habían sentado a los pies de Harold Lasky y sus asociados en Oxford y Cambridge. Nunca se les ocurrió seguir cualquier otro curso que la planificación central y el control gubernamental. Era la atmósfera intelectual de la época. La semilla intelectual echó raíces. A medida que crecía, debía ser honrada y aún adorada. Cada año, en el aniversario del nacimiento de Gandhi, la gente hace eso en toda la India. En homenaje al gran Mahatma, se sientan e hilan. Usan métodos que les han sido transferidos a través de los siglos. Pero es más que un símbolo de honrar al pasado. Tipifica la política que están siguiendo en realidad. En 1948, el nuevo gobierno decidió que la tradicional industria de tejidos de la India y sus trabajadores debían ser protegidos de la industrialización del siglo XX. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa política? Esta es la India de hoy, 30 años después de ganar su independencia. Y estas son escenas en una comunidad hindú muy típica, una de miles. Se llama Anakaputur y está aproximadamente a unas 1000 millas al sur de la capital, Nueva Delhi.
Esta no es la clase de vida que el gobierno tenía la intención de perpetuar. Al subsidiar el algodón, hilado por los aldeanos, y el género que tejen, hacen que sea difícil que se desarrolle la industria moderna. Esto es la clasificación por tamaño. Es una técnica esencial en la producción de géneros en que el hilado es aislado y limpiado. Una máquina moderna podría hacer lo mismo en un centésimo del tiempo. El resultado de la planificación gubernamental para modernizar la industria es que el número de telares manuales aproximadamente se duplicó en los primeros 30 años de la independencia de la India. Actualmente, en miles de aldeas a través de la India, el sonido de las manos puede escucharse desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Solo en esta aldea hay más de 3.000 telares manuales en operación. Desde 1948, 3 generaciones de aldeanos se han sentado en estos telares fabricando telas con diseños que jamás verían, usando métodos que nunca cambian. No hay nada malo con esta actividad, siempre que sobrevivan a la prueba del mercado, ya que es la forma en que esta gente puede usar sus habilidades y energías con mayor eficiencia. Después de todo, en el Japón, donde el gobierno no ha estimulado especialmente la industria de telares manuales, aún existe un segmento muy pequeño, pero muy productivo, de telares manuales. El problema aquí es que esta industria solo existe porque el gobierno la ha subsidiado, la ha apoyado, porque en realidad ha aplicado impuestos directos e indirectos al resto de la población de la India. Gente que no está mejor de lo que esta está, a fin de permitir que continúe su actividad. Otras industrias, tanto industriales textiles como de una variedad de clases, han sido restringidas, limitadas. Se le ha impedido proporcionar empleo más productivo a fin de proporcionar lugar a esta industria. El efecto ha sido inhibir el desarrollo, impedir el crecimiento e impedir la actividad dinámica que en otra forma podría desarrollarse con las energías y habilidades del pueblo de la India. Esto parece una fábrica, pero también es el hogar para la gente que trabaja aquí. Cuando están sentados en sus telares, comen y duermen en un rincón de esta choza. A través del mundo, los gobiernos siempre declaran que están mirando hacia el futuro. En la práctica, siempre están mirando hacia atrás, ya sea protegiendo a las industrias que existen o asegurándose que cualquier empresa que hayan decidido iniciar sea estimulada y desarrollada. Esto ocurre a costa de la clase de desarrollo sano de industrias nuevas, dinámicas y capaces de adaptarse que indudablemente surgirían si se dejara operar libremente al mercado, si se permitiera separar las empresas no exitosas de las exitosas, desalentando a las no exitosas y estimulando a las exitosas. La India tiene un tremendo potencial económico y humano, tanto como Japón tuvo hace un siglo. La tragedia humana es que en la India ese potencial ha sido sofocado por la camisa de fuerza impuesta por un gobierno paternalista que todo lo sabe. La planificación central, en la práctica, ha condenado a las masas de la India a la pobreza y a la miseria. Sabemos lo que ha ocurrido en el Japón. El libre comercio inició un proceso que revolucionó al Japón y a la vida de su gente. Las mejorías en el bienestar material se desarrollaron conjuntamente con la eliminación de la estructura social rígida de hace un siglo. No es un accidente, como siempre. La libertad económica promueve la libertad humana. Y en el intertanto, ¿qué ha ocurrido en la industria japonesa de tejidos?
Así es como los textiles se originan en un galpón japonés de hilados hoy día. Un diseño del género es colocado en un tambor. A medida que gira, es escudriñado por un ojo eléctrico. Cada color, cada variación en el diseño y textura es transmitido fielmente a un computador. Es todo lo que necesita un telar moderno del Japón. Este telar está equipado con artículos electrónicos que lo convierten en uno de los más sofisticados de su clase en el mundo. El género que produce es la mejor seda de su clase. Gracias a la rapidez y eficiencia de estas máquinas, el precio de la seda es competitivo. Los obreros son altamente capacitados y bien pagados. Con la nueva tecnología, hay muy pocas cosas que un telar como este no pueda producir. Esta pieza será el cinto de un traje de novia tradicional. Estos son productos fabricados a máquina, pero por cualquier estándar son muy hermosos. Pueden compararse con el trabajo más fino del telar manual. Y no solamente el producto terminado es notable. La tecnología sofisticada que fue desarrollada para hacer que esto fuera posible ha sido adaptada a otros procesos, parte del desarrollo que se autogenera bajo la libre empresa. Y todo se deriva de una antigua industria tradicional, el hilado, que importó un nuevo método para controlar sus telares cuando el Japón adoptó el libre comercio hace más de un siglo. Pero aunque parezca increíble, muchos siguen manteniendo actualmente que no se puede dejar que los mercados operen libremente, que deben ser controlados por el gobierno. Este muelle está en Escocia. Un gobierno inglés, un gobierno socialista decidió que su papel era proteger aquí a los obreros contra la competencia. Y así en los astilleros Govan están construyendo estos buques para el gobierno polaco. A fin de obtener la orden de compra por el buque, el gobierno inglés está usando el dinero de muchos contribuyentes británicos para subsidiar el trabajo. En otras palabras, los ingleses están fabricando estos buques a fin de venderlos con pérdida a los polacos. No solo los polacos, sino que también nosotros en América nos beneficiamos con esta clase de filantropía. La industria del acero en los Estados Unidos fabrica un producto fino. Otros países también lo hacen. Y su acero es a menudo más barato, a veces porque sus contribuyentes lo subsidian. Así pues, ¿por qué no podría el consumidor norteamericano comprar acero donde lo pueda obtener más barato, en casa o en el extranjero? La industria norteamericana del acero ha trabajado mucho tratando de persuadirnos que no nos conviene comprar en el mercado barato. Urgieron al gobierno a restringir lo que ellos llaman competencia desleal, aunque por supuesto que reconocen que esto involucra algunos peligros. El dilema de pedir ayuda a nuestro gobierno en este problema de competencia desleal nos preocupa a muchos porque la espada en realidad corta en ambos sentidos. Pero creemos que lo que hemos tratado de hacer es muy diferente a la clase de participación gubernamental directa que ocurre en muchas de las naciones extranjeras a través del mundo, donde los gobiernos proporcionan asistencia financiera directa, ya sea en forma de propiedad o préstamos o subsidios en alguna u otra forma. Lo que hemos tratado de hacer es simplemente obtener que nuestro gobierno haga valer las leyes de los Estados Unidos contra la competencia desleal que siempre ha estado presente en los libros de los Estados Unidos. Hacemos una clara distinción entre eso y, por ejemplo, los varios cientos de millones de dólares que el gobierno francés ha concedido a las industrias francesas del acero, o que British Steel Corporation haya recibido 1.3 billones para inversiones de capital este año. Por eso, mientras nos molesta tener que intervenir con nuestro gobierno en lo que tradicionalmente creemos son prerrogativas de la libre empresa, y lo único que estamos pidiendo es que el gobierno aplique las leyes promulgadas por nuestro Congreso. No estoy muy seguro que en realidad sea muy diferente de pedir a alguien que arreste a alguna persona que cometió un crimen. No creo que se nos pueda acusar de ser reaccionarios si denunciamos a alguien que estaba robando
a la policía si fuera una violación de una de las leyes de los Estados Unidos. Creemos que estamos haciendo exactamente lo mismo cuando iniciamos acciones contra productores extranjeros quienes creemos que están violando las leyes de los Estados Unidos. La falacia de este argumento es que no enfoca la cuestión real. ¿Por qué no deben existir leyes que en efecto impidan que usted o yo compremos en el mercado más barato? Cuando alguien se queja de la competencia desleal, los consumidores deben tener cuidado. En realidad es pedir un privilegio especial, siempre a costa del consumidor. Lo que necesitamos en este país es la competencia libre. Como consumidores que compren en un mercado internacional, mientras más injusta sea la competencia, mejor. Eso significa mejores precios y mejor calidad para nosotros. Si gobiernos extranjeros quieren usar el dinero de sus contribuyentes para vender bienes a bajo costo a la gente, ¿por qué debemos reclamar? Sus propios contribuyentes reclamarán muy pronto, y no durará mucho tiempo. La historia proporciona muchas pruebas de lo que sucede cuando industrias protegidas por el gobierno compiten con industrias que tienen que operar en un mercado abierto y libre. Casi siempre, las industrias protegidas por el gobierno pierden el primer lugar. Pregunte a Sir Freddie Laker, el inglés que inició el tráfico aéreo barato a través del Atlántico. ¿Quiénes eran sus principales competidores? Eran todas las líneas aéreas protegidas por el gobierno, financiadas por el gobierno y reguladas por el gobierno también. Le fue muy bien y ganó muchísimo dinero. Y usted y yo hemos obtenido viajes más baratos a través del Atlántico. Nada podría promover la salud a largo plazo de la industria del acero. Nada la convertiría en una industria más eficiente, lucrativa y productiva que si el gobierno de los Estados Unidos sacara sus manos de ahí, sin proporcionarle privilegios especiales ni imponiéndole restricciones especiales. Y lo que es cierto para la industria del acero, lo es para cada otra industria del país. Estas mujeres trabajan en una industria que hasta ahora no ha solicitado protección especial, la industria del silicon chips. Cada uno de estos pequeños cuadrados en este disco es un microcircuito integrado altamente complicado. Un técnico norteamericano los examina para descubrir defectos. Es un trabajo altamente especializado y ella ha tenido mucha capacitación. Cuando haya ejecutado su labor, los ítems rechazados serán separados de los otros y los circuitos buenos serán embalados y enviados a Malasia, recorriendo la mitad del mundo. El producto de la habilidad tecnológica norteamericana regresa con este aspecto. Cada microcircuito ha sido encerrado en cerámica por un trabajador malayo que es altamente productivo en esta clase de trabajo. Pero los malayos no son capaces de probar sus productos, por eso vuelven aquí, a América, para ser alimentados a estas máquinas. Los ingenieros norteamericanos son buenos para producir máquinas sofisticadas. En una operación que dura una fracción de segundo, estas máquinas pueden probar cada circuito, lo pueden clasificar según su calidad y luego lo pueden dividir en una de 6 categorías diferentes de confiabilidad. La mano invisible de este mercado libre ha logrado maravillas tanto para las muchachas norteamericanas como para sus contrapartidas de Malasia. Y todavía no hemos llegado al final porque los silicon chips norteamericanos son exportados a muchos países donde obreros extranjeros los arman. El producto final es luego devuelto a muchas tiendas, de modo que usted y yo, los consumidores, podemos beneficiarnos con calculadoras de $10, como también con muchos otros dispositivos electrónicos que hasta hace poco simplemente no existían. Cuando este equipo de alta fidelidad llegó originalmente al mercado, solo los ricos podrían comprarlo. Pero aun cuando el mercado internacional del trabajo parece operar a beneficio de todos, la gente siempre alega contra él.
El argumento usual contra el comercio libre total es que la mano de obra barata en el exterior quitará empleos a los trabajadores en casa. ¿Pero qué es barato? El obrero japonés es pagado en yens. El obrero norteamericano es pagado en dólares. ¿Cómo comparar el yen con el dólar? Necesitamos alguna forma de transformar a uno en el otro. Aquí es donde entra el tipo de cambio. El precio del yen en términos del dólar. Supongamos que a algún tipo de cambio los bienes japoneses son en general más baratos que los nuestros. Entonces estaremos comprando mucho más al Japón y vendiéndoles poco. ¿Pero qué harán los japoneses con los dólares extra que ganen? No quieren comprar mercaderías norteamericanas. Se supone que todas estas son caras. Quieren comprar mercaderías japonesas, pero para poder hacerlo necesitan yens. Llegarán llamadas de todas partes del mundo a lugares como este, ofreciendo comprar yens con dólares. Pero habrá más ofertas de comprar yens que de venderlos. A fin de tener clientes, aquellos que ofrecen comprar tendrán que elevar el precio. Subirá el precio del yen en términos de dólares. Como usted recuerda, eso ocurrió en 1977 y 1978. A fines de 1978 se requería un 50% más de dólares para comprar una cantidad de yens que un año antes. ¿Pero qué sucede cuando el precio de los yens sube en términos de los dólares? La mano de obra japonesa ya no es tan barata. Los bienes japoneses ya no son tan atractivos para los clientes americanos. Por otra parte, la mano de obra norteamericana ya no es tan cara para los japoneses. Las mercaderías norteamericanas son más atractivas para los japoneses. Les exportaremos más y les importaremos menos. Se crearán nuevos puestos en las industrias de exportación para reemplazar cualquier empleo que podrían haberse perdido en industrias que compiten con las importaciones. Así es como un mercado libre de cambios internacionales equilibra el comercio alrededor del mundo cuando se le permite operar. El problema es que cada vez con mayor frecuencia no se permite operar a un mercado libre. Por motivos que parecen ser razonables, si usted no los examina cuidadosamente, los gobiernos insisten en interferir, pero cuando lo hacen, no es posible ocultar los efectos dañinos por mucho tiempo. El motivo principal por qué el yen japonés subió tanto en su precio en esos años del 77 y 78 fue porque el gobierno japonés había estado tratando de impedir que el precio del yen subiera. En el proceso, se permitió que los que podían haber sido disturbios menores se acumularan hasta formar una importante brecha en el comercio. Como resultado, cuando finalmente se permitió operar a las fuerzas del mercado, lo que debe ocurrir más tarde o más temprano, se necesitó un cambio importante en el tipo de cambio del yen para que todo volviera a la normalidad. ¿Por qué no aprenden los gobiernos? Porque los gobiernos nunca aprenden, solo aprende la gente. Y la gente que aprende hoy día puede no ser la gente que estará a cargo de la política económica mañana. Cuando usted contemple esto, usted puede convenir conmigo que lo que necesitamos son restricciones constitucionales sobre el poder del gobierno para interferir en los mercados libres, en cambios internacionales, en comercio internacional, en muchos otros aspectos de nuestras vidas. Libre para elegir. Pues bien, aquí en Chicago los invitados especiales que han estado viendo esta película pueden opinar. Esta película me ha puesto nervioso. Existen consideraciones políticas, sociales y éticas que desgraciadamente no se reflejan en la filosofía económica expresada. Existe un sentimiento penetrante en esto de que el trabajador individual debe ser sacrificado para el bien general de toda la sociedad. Y yo no veo cómo se pueda sacrificar el bien general de los individuos para la sociedad, ya que la sociedad solo consiste en esos millones y millones de individuos agrupados. Y en ninguna parte se presta consideración alguna a los aspectos sociales y éticos de la fórmula de libre comercio que usted propicia. Obtengamos otros puntos de vista del grupo. ¿Cuál es su reacción, Dan Ransfeld, como hombre de negocios, a la idea expresada por Milton Friedman de que Norteamérica debe comprar en los mercados más baratos los bienes más baratos sin protegerse contra estos? Juré que jamás trataría de defender a Milton Friedman y no lo haré. Pero déjeme comentar primero las observaciones de Dick. Me preocupa oír que se invoquen argumentos sociales y morales en un tema como este.
Porque me parece que la medida es lo que en realidad afecta al ser humano. Cada individuo debe preocuparse por la humanidad. Para un solo individuo que esté desempleado representa un 100% de desempleo. Y eso lo reconocemos, yo lo reconozco. Pero el mundo real es, si usted, como lo hizo la película, fuera a la India y usted quiere ver las cosas que uno puede describir como inhumanas, como pobreza y problemas de seres humanos, ve que existen. Y la prueba debería ser qué resulta, qué proporcionará una circunstancia que será más que dinámica y más productiva en el mundo. Es verdad que a largo plazo estaríamos mejor con el comercio libre, estoy de acuerdo con Milton. Pero es el corto plazo el que importa y es aquí donde existen problemas serios de ajuste. No hay duda de que los países en desarrollo necesitan acceso a mercados tales como los mercados norteamericanos. Y Norteamérica los necesita para exportar a fin de poder exportar más a los países en desarrollo. Las exportaciones norteamericanas a esos países aumentaron un 20% del total de exportaciones. Un 30% durante los últimos 10 años. Pero el ajuste es importante porque lo que está ocurriendo actualmente es que no un grupo cualquiera de obreros está siendo afectado por este comercio. Son los obreros norteamericanos con mayores desventajas y menos privilegios los que están siendo afectados. Y generalmente son mujeres, miembros de las minorías, que trabajan en vestuario y en la electrónica. Y creo que el ajuste consiste en acción tanto del país en desarrollo como del país desarrollado. Por ahora, consideremos el aspecto norteamericano. Por la parte norteamericana, los sindicatos y la industria deben dejar de discutir respecto a asuntos morales y deben organizarse. No puedo estar más de acuerdo con Helen. Creo que aquí está involucrado un problema muy válido de distribución de renta. Por cierto que la sociedad está mejor y los consumidores están mejor como resultado de importaciones más baratas y los apoyo, y aquí estoy totalmente de acuerdo con Milton. Pero si la incidencia del ajuste afecta a grupos desposeídos, entonces usted querría hacer algo al respecto, si esto realmente se convierte en un asunto ético. Pero la otra cosa que creo que Milton propone, con la cual estoy absolutamente en desacuerdo, es, suponga que los gobiernos extranjeros en realidad subsidien y promuevan activamente las exportaciones. Para usted, ¿se echaría usted para atrás simplemente y solo diría, vamos a estar mejor como resultado de esto? Yo no creo que esto considere el hecho de que todo el sistema internacional pueda quebrarse como resultado de lo que la gente considera como competencia desleal que emerge en economías pluralistas. Y creo que esto es lo que en realidad ustedes están comenzando a ver. Así pues, necesitamos algunas sanciones. Quiero decir, puedo recibir propiedad robada y estoy mejor. Por supuesto que estoy mejor. Pero si como resultado de esto estimulo el robo, creo que pocas personas estarían de acuerdo de que esto es algo de lo que uno en realidad querría preocuparse. Antes de dar la palabra a Friedman, ¿una reacción a los comentarios? Sí, en realidad para Don y para Helen. Don, usted eligió dejar de lado, o usted parece haber elegido dejar de lado las consideraciones sociales y éticas. Y en absoluto, lo que dije fue, hay que colocar el asunto en una balanza, que existen consideraciones sociales y éticas con y sin un mercado libre. Y la tendencia es que la gente solo invoque la moralidad por su parte y no reconozca que hay problemas de seres humanos en este mundo que van a suceder en cada caso. Y la medida o la prueba deben ser qué ocurre en realidad allá afuera y entonces estudiar esa cuestión. creo que debe usted también considerar el aspecto social de esta situación. El comentario de Helen, lo del desplazamiento. Ahora tengo una pregunta para Milton en este momento. ¿Cuánto tiempo asigna usted como horario para el desplazamiento de esta gente, de estos obreros? ¿5 años? ¿10 años? ¿Una generación? ¿Cuánto tiempo demorará antes de que la sociedad en general se equilibre y el individuo, el ser humano, ya no sufra más? Déjeme considerar su última pregunta primero y luego pasar a su pregunta básica. Siempre he estado a favor de reducir gradualmente los aranceles a través de un periodo de 5 años. Una reducción de un 20% anual durante 5 años para darle tiempo a la gente a ajustarse. Ahora, con respecto a su asunto fundamental. Creí que había oído todas las objeciones imaginables a mis puntos de vista. Pero usted es el primero que me ha acusado de colocar los intereses conjuntos de la sociedad sobre los intereses de los individuos. Si existe un elemento en mi filosofía social, en mi filosofía ética que sea predominante, es que la unidad definitiva es el ser humano, el individuo, y que la sociedad es un medio por el cual logramos nuestros objetivos conjuntamente. Alegaría que todos los puntos sociales y morales están de parte del libre comercio y que usted, y la gente como usted, que introduce el proteccionismo, es la que está violando asuntos fundamentales, sociales y morales. Dígame, ¿qué sindicato representa a los empleados que fueron desplazados
porque los altos aranceles reducen las exportaciones de este país. Porque los aranceles altos hacen que el acero, por ejemplo, u otras mercaderías sean más caras y como resultado, aquellas industrias que usan acero tendrán que cobrar precios más altos. Tendrán menos empleados. Las industrias de exportación se desarrollarían para equilibrar las importaciones. ¿Qué sindicato le representa? ¿Qué punto moral de vista tiene usted respecto a sus intereses? Bueno, señor, pero es que usted no ha contestado mi pregunta básica. ¿Durante qué periodo de tiempo? ¿En qué marcos? ¿5 años? ¿10 años? ¿Una generación? Dije 5 no ha contestado años. mi pregunta. 5 años. Milton, usted dice, sin embargo, que los aranceles deben eliminarse gradualmente durante 5 años sin importar la acción de otros países. ¿No es una especie de negociación o algo distinto? Sin importar las acciones de otros países, hasta ahora obviamente preferiría que los otros países redujeran sus aranceles. Pero si no se mueven, debe moverse Norteamérica. Definitivamente. ¿Está de acuerdo con esto, Dan Rumsfeld? No estoy en contra del comercio recíproco. Su opinión. Usted está a favor No, no de estoy obtener en un contra. comercio recíproco, pero ¿está usted dispuesto a llegar allí unilateralmente? Sí. Sí. Me parece que probablemente vale la pena moverse en esa dirección. No sé dónde me detendría. Yo no... Es un programa quinquenal, ¿lo acepta? Me parece que se obtiene acción hasta el punto que usted está haciendo algo que tiene sentido para los seres humanos. Presumiblemente eso podría ser persuasivo para otros. Presumiblemente existiría una secuencia lógica en que otros países comenzarían a notar que esto tiene un cierto grado de validez mundial. ¿Ocurrirá esto, Helen? Siempre que usted haga algo por los obreros desplazados en el país en que fueron desplazados, porque si usted no hace nada por ellos, si no adopta alguna acción, generalmente tiene que ser una acción gubernamental, habrá una reacción tan grande que estaremos de vuelta en los años 30 con la clase de cosas que ocurrieron debido al alto desempleo. Milton, aquí tiene un desafío directo. ¿Qué haría respecto a los trabajadores desplazados? ¿Dejaría que los desempleados fueran absorbidos por otros? Creo que usted tiene que separar y debe separar nítidamente lo que hacemos respecto a gente afligida. ¿Y cómo manejamos el sistema industrial? No creo que deba existir un programa especial para obreros desplazados. Lo que debe existir, y todas las sociedades lo tienen, es algún mecanismo voluntario gubernamental que ayude a la gente afligida. Tenemos otro programa de esta serie que trata exactamente de ese asunto en que me pronuncio, como usted sabe, a favor de un impuesto a la renta negativa como forma de hacerlo, pero creo que es un gran error tratar de relacionarlo directamente con los aranceles. Y el motivo es que mucha gente que está desplazada no tiene problemas. Muchos de ellos tienen buenas alternativas y algunos se benefician de ellas. Por supuesto que habrá algunos que estén afligidos, pero siempre hay gente en situación difícil por toda clase de motivos. En una sociedad dinámica, las demandas están creciendo allá, están creciendo acá. No existe mayor motivo, en mi opinión, para tener un programa especial para aquellos que son desplazados debido a cambios en la oferta y la demanda en el plano internacional que debido a los cambios en el plano nacional. Una reacción rápida. Disculpe, muy pero hay rápida. una cosa que no entiendo. ¿Por qué quiere usted volver a una situación que este país tenía en 1900? ¿Por qué quiere volver a la situación en que unos pocos controlan el destino económico de cada trabajador, hombre y mujer? Es exactamente lo contrario, señor Dixon. El mejor modo de limitar el control por parte de unos pocos es el comercio libre a nivel mundial. No existe medida alguna que haría más para evitar el desarrollo del monopolio privado, que un comercio libre completo sería mucho más efectivo que todos los juicios No, estoy en antimonopolios que se siguen desacuerdo en el mundo. total. Usted terminaría con una situación como en la película Rollerball, en que las corporaciones proyectaban sus esferas de influencia económica a través del mundo y controlaban todo. O sea ¿Usted que todo vio- sería controlado por corporaciones. ¿Usted vio? La vi toda, señor. Perdóneme, ¿usted vio la película de Hong Kong, no es así? Sí, sí, la vi. ¿Dónde están esas corporaciones ahí? Podríamos meternos a ese callejón y tener dificultades para salir. Movámonos a otro gran tema de la película. Es decir, que hablando en términos generales, los países del tercer mundo han cometido un error muy serio al convertirse en economías planificadas de comienzo a fin. Y para usar una frase en el caso de la India, la planificación central ha condenado a las masas de la India a la pobreza y a la miseria. Pues bien, ¿cuál es su reacción? Estoy parcialmente de acuerdo con Milton, pero no estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Creo que es cierto que la mano invisible debería verse más en los países pobres que lo que sucede, y me gustaría que el puño de hierro desapareciera. Desgraciadamente, sucede lo contrario. Por otra parte, creo que no puede alegarse que el laissez-faire sea la respuesta, ni que sea una condición suficiente y necesaria para el desarrollo. Déjeme referirme a los ejemplos de Milton. Y ustedes saben, al Japón,
El Japón es un ejemplo de primera clase, en realidad donde la mano visible es invisible para todos los que están fuera del Japón. Pero está escrito en la pared en caracteres grandes para los japoneses. El gobierno del Japón, justo desde la restauración importante, se ha interesado muy activamente en el desarrollo del país. Ha restaurado la tecnología y las importaciones. Aún hoy, el gobierno y las empresas tienen una fuerte relación simbiótica. Creo que es justamente... Altamente paternalista. Y la industria es altamente paternalista. No creo que sea un ejemplo válido de todo lo que pienso que era la injerencia del programa de Milton. Hagamos participar a Helen Hughes en este tema. Ha cometido un error desastroso el tercer mundo al adoptar casi unánimemente economías planificadas en vez del mercado libre. Bueno, en primer lugar, no ha adoptado casi unánimemente economías planificadas. En forma abrumadora. Ni siquiera en forma abrumadora. Quiero decir, la India es un gran país. Pero la mayoría de los países en desarrollo no están planificados centralmente. Tienen alguna clase de planificación. Y, en segundo lugar, algunos de los países que han tenido más éxito han tenido intervención gubernamental. Los mejores ejemplos son Taiwán, Corea, Brasil, Singapur y aún en Hong Kong, que a menudo es indicado como un ejemplo de falta de intervención gubernamental, aunque esto no es cierto. El gobierno de Hong Kong ha proporcionado la infraestructura, ha proporcionado los caminos, puertos y escuelas, y ha sido muy importante. Pero cuando vamos a un país como Malawi o Papua Nueva Guinea, la intervención gubernamental no puede faltar. No hay nada allí, no existen empresarios, y los empresarios norteamericanos no se interesan por lugares tan pequeños. No estoy a favor de ninguna intervención gubernamental, nunca lo he estado. Indiqué en la película que lo que el gobierno hizo en Hong Kong fue muy importante. La cuestión es qué clase de intervención. Y en los estados que usted ha descrito, en los lugares que usted ha descrito donde ha habido éxito, la intervención gubernamental ha sido de un tipo bastante especial. Ha proporcionado infraestructura. No ha tratado de determinar las perspectivas de la producción industrial, las áreas que debe cubrir la industria, exactamente cuál es la distribución. No ha aplicado la planificación central. Eso no es verdad en Corea. Quiero decir, usted se equivoca porque en Corea el gobierno en realidad, pero creo en yo... Taiwán. Es bastante cierto en Taiwán, pero no en Corea, que ha crecido más rápido que ningún otro país. Las exportaciones coreanas han estado determinadas en gran medida por la intervención gubernamental directa. Creo que su argumento es ¿qué clase de intervención gubernamental? ¿Para qué? ¿Y cuáles son las comparaciones entre la intervención gubernamental y el mercado libre? Estos son los asuntos pertinentes. ¿Cuál es el papel del gobierno con relación a la economía de mercado? ¿Cómo cree usted que está funcionando Don Rumsfeld? ¿Quiere usted ver al gobierno, supongamos, haciendo valer la competencia al atacar a los monopolios, las prácticas restrictivas y todo el resto de la sociedad? No cabe duda que no lo hacen bien. No pueden manejar. Pero significa Considere esto los que no deben controles de hacerlo en salarios y absoluto o precios en hacerlo los mejor. Estados Unidos de Norteamérica. He estado involucrado y no lo digo con mucho orgullo. El mundo real es, no me importan las buenas intenciones, no me importa la inteligencia, no me importa la integridad. El hecho real es que no son hábiles para manejar los salarios de cada norteamericano. Que alcanzan a 215 millones, no lo pueden hacer bien, eso lo hacen mal. Y el peso de esto es dañino. Está demostrado gráficamente en cada documento del Consejo de Consultores Económicos de los Estados Unidos. Pero ¿qué hay respecto a la pregunta adicional? ¿Es capaz el gobierno en este país o en otro lugar de garantizar la competencia por otros medios? No estoy hablando ahora de control de precios y control de salarios, sino garantizar la competencia más bien que permitir acuerdos de precios o convenios y monopolios. ¿Qué opina usted? Pienso que el gobierno actúa correctamente en esa área y que debe estar ahí para garantizar la competencia. El gobierno no es suficientemente listo. Considere la ley antimonopolios. Usted habla de un parche. La implementación de reglamentos antimonopolios en los Estados Unidos entre el Ministerio de Justicia y la Comisión Federal de Comercio es un desastre de parches. No tiene ninguna lógica. La gente no sabe qué hacer. Ellos no pueden obtener respuestas. Se les prohíben las fusiones y consolidaciones que serían muy sensatas desde el punto de vista del consumidor. Y tendrían más sentido desde el punto de vista de las corporaciones multinacionales, ¿no es así? Creo que uno de los puntos que usted está aprobando es que es muy difícil para el gobierno intervenir en un país muy grande como la India o los Estados Unidos. Pero compare la intervención gubernamental en algunos de los países pequeños y homogéneos de Europa y Singapur. Y creo que es muy importante. Suiza tiene mucha intervención gubernamental. Suecia, Dinamarca, Noruega son solo 4 de los países con mayor renta en el mundo.
Ellos tienen intervención para tratar de proteger el funcionamiento del sistema del mercado y hacerlo más eficiente. Milton tiene absolutamente la razón de que si usted está hablando de planificación central, esta ha sido desastrosa. Definitivamente, en términos de haber establecido cuotas industriales, creo que no existe ninguna duda en la mente de cualquier persona que haya estudiado el problema. Durante los últimos 20 Pues años, en la India también, se sin advirtió duda. al respecto, ¿no es así? No con respecto a la planificación centralizada, ¿no? Claro que no, la planificación centralizada. Está bien, también estuve ahí como consultor. Sí, al respecto estoy al lado de Los Ángeles. Por una serie de años. Se supone que soy amigo de Milton, lo cual es algo desastroso. Dar consejos es una cosa, que sean aceptados es diferente. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Helen Hughes, que mientras más homogéneo sea el país, menos daño hará el gobierno al intervenir. No creo que haga un bien positivo, simplemente creo que hace menos daño. Pero con relación a los antimonopolios, Sí. estoy a favor de las leyes que hacen que los acuerdos y restricciones del comercio sean ilegales. ¿Sí? La mayoría del resto del aparato antimonopolio ha promovido los monopolios en vez de impedirlos. Si usted observa dónde existen elementos monopólicos en el mundo y en los Estados Unidos, incluyendo las multinacionales que usted quiere mencionar, en casi todos los casos, ese monopolio se originó por una concesión especial del gobierno. Y por consiguiente, el problema no es cómo promueve la competencia el gobierno, sino cómo se impide al gobierno establecer monopolios. Ese es el problema real si usted mira al mundo real y no al prólogo o la redacción de las medidas antimonopólicas y leyes similares. ¿Qué cerca está usted a lo que Dixon estaba diciendo hace un momento en esta área? Pareciera estar discutiendo con usted que existe responsabilidad de hacer que opere la competencia. La responsabilidad consiste en establecer un marco de leyes y disposiciones bajo las cuales florecerá la competencia. Inevitablemente florecerá, quiere decir... Bien, hasta donde puedo saber, no conozco ningún caso en la historia en que los monopolios han podido mantenerse durante un tiempo sin que la asistencia gubernamental esté directamente de su parte. Los monopolios sindicales representados por el señor Dixon jamás tendrían el poder que poseen actualmente si no fuera por los privilegios especiales que el gobierno les ha concedido. Comprendo perfectamente que él esté a favor de esta acción antimonopólica de parte del gobierno, porque en realidad es principalmente acción a favor de los monopolios. ¿Por qué se concedieron a los sindicatos exenciones respecto a las leyes antimonopolio? Debido al poder político de los sindicatos, por supuesto, no lo estoy cuestionando. Debido al tremendo desequilibrio de poder de las compañías en la época en que se estaban iniciando los sindicatos, señor. Hay una idea final cerca del término de su libreto que me gustaría considerar porque me pareció sumamente provocativa. Usted habló de la necesidad de restricciones constitucionales a los gobiernos para impedir que interfirieran en los mercados libres de cambios internacionales y en el comercio exterior. Pues bien, ¿qué tenía usted en mente, Milton, cuando dijo restricciones constitucionales? Yo lo que tengo en mente es si puedo persuadir al público, me gustaría que éste adoptara una enmienda constitucional estrictamente paralela a la prohibición constitucional del texto de la Constitución contra el gobierno central. Lo siento, contra gobiernos estatales que imponen aranceles o derechos de aduana. Me gustaría tener una enmienda constitucional que expresara: el Congreso no impondrá ningún impuesto sobre las importaciones ni concederá ningún subsidio a las exportaciones, excepto aquellas que puedan ser necesarias. Creo que la redacción de la Constitución es que los estados están autorizados para hacerlo si es necesario para inspección. Esa es la excusa que usa California para inspeccionarlo cada vez que uno pasa en auto para ver si lleva cualquier planta, fruta o verdura. Milton, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo cree usted que sobrevivirían los Estados Unidos si promulgaran lo que usted quiere? Creo que los Estados Unidos prosperarían en una forma que es difícil de imaginar hoy día. Sería un ejemplo y guía para el resto del mundo. ¿Qué sentido tiene aquí cuando supuestamente somos los líderes del mundo? Somos los que promueven la libertad y la libre empresa y la iniciativa individual. ¿Y qué hacemos? Forzamos al débil y pequeño Hong Kong a imponer límites, restricciones a sus exportaciones bajo aranceles, a fin de proteger nuestros obreros textiles. Vamos al Japón y le decimos: por Dios, tienen que limitar el número de televisores que producen. En vez de hacerlo, deberíamos estar dando un ejemplo al mundo, y si damos al mundo un ejemplo similar al que dio la Gran Bretaña al mundo en el siglo XIX, sería tremendo.
tendría un impacto tremendo. Fortalecería nuestra posición moral en el mundo, fortalecería nuestra posición ética en el mundo. En vez de dar dinero a los países subdesarrollados para producir productos que luego nos negamos a comprar y no les dejamos exportar a nosotros, estaríamos diciendo al resto del mundo: si usted produce algo y si usted puede producir algo y tener un mercado aquí, venga, estaremos encantados de comprarlo y produciremos cosas que ustedes puedan comprar. Esa es la clase de esquema que me gustaría que los Estados Unidos establecieran. ¿Están de acuerdo sus socios con eso? Jamás, es un... Jamás es una palabra larga, señor. Sí, tiene razón. Y usted debe saber Y uno distinguir nunca debe entre- decir jamás. No, los funcionarios de su sindicato no lo aceptarían. No, estoy mis seguro socios respecto no, a sus mis socios tampoco lo aceptarían. No puedo concebir que los Estados Unidos se establezcan como una meta para el resto del mundo. No es una meta. No existiría absolutamente nada que exigiera u obligara a cualquier otro país a promulgar cualquier convenio recíproco relativo a aranceles. Cierto. Y hasta el momento en que logren efectuar dumping en los Estados Unidos, y uso dumping en el sentido más amplio de la palabra, respecto a cualquier y todos los productos, ya sea subsidiado por el gobierno, por un gobierno extranjero, ya sea puesto allí debido a las instalaciones de fabricación de una corporación multinacional en un país extranjero, hasta que hayan logrado dejarnos absolutamente secos. ¿Drenándonos qué? Todos los bienes, señor. ¿Cómo? ¿Qué Bueno. harían con los dólares que obtengan? Pues lo comprarían todo, como lo están haciendo ahora. Si compraran totalmente. Las mejores tierras te la habrán Claro, dado. ampliemos esto. Claro, sí. Respecto a ese mismo argumento, un argumento de enmienda constitucional, nuestro amigo sindical nos ha informado que él no lo puede vender y no va a hacerlo. ¿Lo compraría el comercio? Oh, no, ellos, hablando... Hablando de vender... No estoy diciendo si lo aceptaría, no, el comercio ayudaría. No, cuando yo no hablo como un hombre de negocio, sino como un ex empleado gubernamental, cuando se presentaban proposiciones similares a esta, pues una de las cosas que la gente observa es que el gobierno, los comerciantes y trabajadores llegan al unísono diciendo: horror, horrores, está cayendo el cielo. Existen intereses comunes y la gente se acostumbra a lo que existe. Se ponen terriblemente conservadoras, saben operar el sistema en su forma actual, especialmente los grandes sindicatos y las grandes empresas. Y están muy satisfechas con esto. Pueden manejarlo bastante bien y cada vez que usted trata de aclarar cualquier clase de reglamento o restricción o intrusión del gobierno, filosóficamente lo apoyan, pero en el mundo práctico no quieren que usted cambie el ejercicio. Ya saben cómo manejar esto. ¿Para qué cambiarlo entonces y hacerlo más complicado? No, creo que usted obtendría una reacción como la que obtuvo de la compañía siderúrgica en televisión. ¿Y cuál sería la reacción internacional, según usted como economista internacional, suponiendo que Milton obtuviera su enmienda constitucional que tendría ese efecto? ¿Cómo reaccionarían a ella los otros países? Bien, creo que el ejemplo fundamental de Milton de por qué no ser como Inglaterra en el siglo XIX está equivocado. Gran Bretaña en el siglo XIX era el país industrializado. Estaba muy adelantado Muchas respecto a décadas. los otros. Adelantado en muchas décadas con respecto a todos los otros. Y estaba obteniendo utilidades mayores, una renta económica superior en su producción. Y lo estaba haciendo a un costo muy grande para los obreros de Gran Bretaña. Los obreros de Gran Bretaña fueron grandemente explotados bajo esas circunstancias y no queremos volver a eso. La situación internacional es mucho más compleja. Y los países, hay países con distintos niveles de desarrollo, países con sistemas sociales diferentes y países con objetivos sociales diferentes. Y por eso creo que la solución está mal fundada y es milenaria, es utópica. Creo que tenemos que considerar un proceso mucho más realista de discusiones, negociación, como ha ocurrido para llegar a donde vamos, sin dañar a la gente que paga por el ajuste, que básicamente son los obreros, no los economistas. ¿Puedo hacer un breve comentario? Sí. Me preocupa la discusión debido a la complejidad de las relaciones internacionales, que deben ser planificadas y administradas. Por definición, no somos capaces de administrar la economía mundial. En cada caso en que lo hemos tratado de hacer, las cosas no han resultado como se planeaban. Ni por un momento me disculpo por ser milenario, porque creo que a menos que sepamos a dónde nos queremos dirigir, los tímidos pasos que demos en esa dirección irán en dirección equivocada. Para ir en dirección correcta, debemos tener un objetivo, pero quiero estar seguro de registrar una muy fuerte objeción a la declaración hecha por Helen Hughes respecto a Inglaterra del siglo XIX. Creo que está simplemente equivocada. Los obreros no eran explotados.
Los estudios que se han efectuado recientemente han demostrado una y otra vez que el siglo XIX fue un periodo en que el trabajador inglés común experimentó un alza muy sustancial y muy rápida en su estándar de vida. Inglaterra no estaba sola. Japón tuvo un comercio totalmente libre durante 30 años hasta la restauración importante. Japón no lo ha tenido en años recientes. Japón no es un ejemplo que yo citaría en los años más recientes, pero en sus primeros años un comercio completamente libre. Por eso no creo que Inglaterra estuviera sola. Respecto a sus políticas. A sus posibilidades, no es políticamente factible. ¿Por qué? Porque es solo para el interés general y no beneficia a nadie en particular. Cada uno de nosotros, fundamentalmente, se preocupa más de su papel como productor de un producto que como consumidor de 1000 y un productos. Los beneficios de un arancel son visibles. Mr. Dixon puede ver que sus obreros están protegidos. El daño causado por un arancel es invisible, se expande ampliamente. Hay gente que no tiene trabajo debido al arancel, pero no saben que no tienen empleos. Nadie los puede organizar. Todos los consumidores están pagando un poquito más por esto o aquello. No se dan cuenta que la razón por la que están pagando es debido al arancel. ¿Los hombres de negocios? Nunca he estado ni estoy a favor de los negocios. Estoy a favor de la libre empresa, que es una cosa muy distinta. Y la razón por qué estoy a favor de la libre empresa... No me indique con el dedo al decir eso. No pretendía señalarlo, Don. Señalo a la comunidad de negocios porque usted es una excepción. Porque... Pero aceptó que existía una alianza tácita, porque de ese modo le impide lograr su propósito, ¿no? Sí, indudablemente existe la alianza. En mi opinión, el argumento más fuerte a favor de la libre empresa es que impide que una persona tenga demasiado poder, sin importar que sea funcionario gubernamental, ejecutivo de un sindicato o un ejecutivo de negocios. Los fuerza a soportar y a callarse, ya sea que tengan que entregar los bienes, producir algo que la gente está dispuesta a pagar o tienen que dedicarse a un negocio diferente. Hasta aquí llegaremos con la discusión esta semana y espero que estén con nosotros para el próximo episodio del Libre para Elegir. Hace 50 años la peor depresión económica cambió el curso de la historia. Tendría que haber pasado o pudo haber sido evitada. Por primera vez en televisión, Milton Friedman nos da sus opiniones acerca de estos desesperados días que dieron una nueva ruta al mundo. Eso será la próxima semana en Libre para Elegir. No se lo pierda. Libre para Elegir.